adelantado anuncios del Ministerio de Economía, está hablando la secretaria de Energía, Flavia Rollón, en la cuestión tarifaria. Empiezan los anuncios. Lo que queríamos es poner en contexto lo que está pasando y que Argentina no es ajena a esta realidad. Hoy todos sabemos que Europa está en un racionamiento energético donde se está pidiendo el 15% de reducción de energía para este invierno. Hay aumentos de precio en la energía entre 4 y 10 veces. Se habla que podría suceder incluso alguna restricción de abastecimiento para la industria que podría tener consecuencias en el abastecimiento. Este cambio de contexto y paradigma también golpea a nuestro país, que por supuesto no es ajeno. Entonces, esta segmentación está pensada no tan solo desde el punto de vista de ahorro fiscal, sino también lo que nos parece muy importante rescatar, que nosotros necesitamos instalar la educación del uso racional y sustentable del recurso por este contexto que estamos viviendo, no tan solo en este año, sino para lo que quede, para los que de nuestros hijos, empezar a concientizarnos de que la energía y el agua es un recurso que hay que usarlo de forma eficiente y sustentable y que tenemos un planeta que es único y que todos debemos cuidarlo. Esta es la situación de los precios. Me van a disculpar, pero yo hasta allá veo poco. Pero acá lo que queríamos ilustrar es cómo ha ido aumentando los precios de la energía y que inclusive hoy están aumentando y cuánto ha comprado nuestro país, tanto GNL como combustibles líquidos. Argentina no ha tenido restricciones en este invierno, no ha faltado gas, no hubo restricciones a la industria. Y también se han tomado decisiones estratégicas como el gasoducto Néstor Kirchner, que va a garantizar un abastecimiento firme de energía. Queremos empezar a hablar de soberanía energética y de autoabastecimiento. Y también que todo el complejo energético tiene la posibilidad no tan solo de garantizar el autoabastecimiento, sino también de exportar energía. Estos son la variación de precio, donde vemos el precio cómo ha variado del 2020 al 2022 y esto por supuesto ha impactado en la Argentina y la Argentina tiene un costo involucrado en la guerra. También es importante rescatar que nuestro país está creciendo, que la industria, el comercio y los servicios ha demandado más energía. Tenemos un crecimiento en la demanda energética del 3,1 con respecto al año anterior, esa es la demanda proyectada para el 2022 y un crecimiento del 7% con respecto al 2019 prepandemia. Esto ha ocasionado que nuestro país en esta situación y con este contexto de guerra donde los precios han aumentado, haya tenido que gastar 3.600 millones de dólares más para garantizar el abastecimiento y el funcionamiento con normalidad de nuestro país. Este es el costo de que la guerra, que el conflicto ha tenido en nuestro país y lo importante a rescatar es que Argentina no ha tenido restricciones, ha garantizado el consumo firme de su industria, de sus comercios y ha sostenido la mayor demanda de nuestro país. Esto, por supuesto, también acompañado con el aumento de producción de los recursos naturales, de gas en Argentina, que ha permitido la menor importación. Y hoy también estamos trabajando, de cara a lo que queda en el año, a hacer más eficiente y reducir y cuidar las divisas para reducir la importación dentro de los límites de seguridad, por supuesto, para garantizar el abastecimiento energético. Esta segmentación ha sido pensada con un criterio de una distribución basada en la justicia social y en la equidad. Hoy el 50% de la población de mayores ingresos recibe el 60% de los subsidios. Lo que tratamos de plantear en esta readecuación y actualización de tarifas es que llegue el subsidio realmente al que más lo necesita y también con el ahorro fiscal empecemos a
potenciar y conversar sobre las obras que necesita nuestro país para desarrollar todo su potencial energético. En esta política las familias están primeros, es una política distributiva con sentido social. Entendemos, por supuesto, que hay muchas inquietudes porque esta es la primera vez que se hace en la Argentina. Hemos tenido dificultades y estamos trabajando sobre todo en lo que es la colecta de datos. Queremos agradecer a los 4 millones de argentinos que no han solicitado el subsidio, que están contribuyendo al ahorro fiscal, pero también estamos trabajando en identificar aquellas personas que realmente necesitan la asistencia del Estado y que no han tenido la posibilidad hasta el día de hoy de inscribirse en el formulario. De esos 4 millones vamos a estar trabajando junto con entes provinciales, con ANSES, para tratar de identificarlos y seguir sosteniéndolos y acompañándolos. En este sentido, este trabajo, queremos agradecer el trabajo y la cooperación que hemos recibido de todos los entes provinciales, de ANSES, de Sintis, de Enargás, de CAMESA, de RENACOM, de RENAVAP, en este trabajo que hemos hecho durante los últimos días, donde han sido los cruces de datos, tratar de limpiar toda esta base de datos. Acá lo que estamos viendo es cómo ha variado el coeficiente de variación salarial con respecto a los costos y respecto a las tarifas. Estas slides, esta y las próximas, lo que tratamos de ilustrar es cómo tenemos una política de cuidado hacia los argentinos y las argentinas para que esta actualización de tarifas tenga en mente el cuidado y el acceso a precios lógicos y asequibles de la energía. Acá vemos el impacto de las tarifas, tanto en los salarios, en las jubilaciones. Y esta slide es muy importante. Queremos rescatar el concepto de pobreza energética. Pobreza energética es cuando una familia necesita más del 10% de su ingreso para poder afrontar los servicios de energía. Acá vemos cómo hemos recuperado, después que se han incorporado en los años anteriores 3,9 millones de familias a la pobreza energética. En esta gestión se han rescatado 3,5 millones. Esto es fundamental al momento de diseñar las políticas de segmentación. Queremos, repito, que los subsidios lleguen a aquellas familias que más los necesitan y que comencemos a hablar de eficientizar nuestro sistema energético para lograr tarifas asequibles a todos los argentinos y que llegue realmente, repito, el subsidio a quien más lo necesita. Estamos pensando en tarifas justas y responsables. También necesitamos que la población acompañe con la conciencia del ahorro y del uso sustentable del recurso, cualquiera sea su nivel socioeconómico. Bueno, repito, la política de segmentación se centra en el uso eficiente del recurso, que llegue el subsidio realmente a quien más lo necesita y que aquella población de mayores ingresos y usuarios generales involucrados en el comercio con fines de lucro puedan acompañar el ahorro fiscal para que nuestro país, por supuesto, en esta política de ahorro fiscal que el ministro Massa ha encarado, acompañarlo en el mejor de los sentidos. Y por eso se ha planteado, de acuerdo a lo que fija el decreto 322, 3 niveles de ingreso: el nivel 1, que es de altos ingresos, el nivel 2, que es el de menores ingresos, y el nivel 3, que queda como clase media. Estos son los datos a la fecha del último corte del registro del RACE. Nosotros tenemos hoy casi 9 millones de argentinos y argentinas inscriptas solicitando el subsidio y 4 millones que todavía no lo han solicitado en energía eléctrica. Queremos dejar claro que el registro, la solicitud del formulario está abierta, va a continuar abierta para la actualización de datos y que van a tener fechas de corte.
No obstante, nosotros estamos trabajando ya con los convenios que se firmaron con todas las provincias para poder identificar aquellas tarifas sociales y aquellos usuarios que no se han inscrito porque de repente no tienen acceso a Internet, y estamos trabajando también con las oficinas de ANSES para que puedan hacer la solicitud de manera presencial y poder identificar en este universo de los 4 millones a aquellos que realmente lo necesitan. Esta es una medida que también contribuye a un Estado eficiente y ordenado, pero, repito, queremos acompañar y vamos a seguir trabajando en políticas y herramientas para concientizar a la población sobre el uso sustentable y sobre el uso eficiente del recurso. Esta es la primera etapa donde se van a poner límites de consumo en la energía eléctrica y límites también en el gas, y vamos a seguir trabajando a lo largo de los próximos meses en medidas y en iniciativas que acompañen a la población en este sentido. Ahora ya vamos a la parte más técnica de gas natural. ¿Se escucha? Sí, ¿no? Bien. Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por su presencia. Gracias, Flavia, por tu introducción. Yo me voy a concentrar en exponer la política de segmentación, ordenamiento tarifario, ahorro y uso eficiente del recurso, es decir, del gas natural y de los subsidios en este sector. El sector o el segmento, tengo ahí un reflejo, no veo cómo, no, sí, ahí está, estoy viendo a ver si pasa bien. Entonces, el sector del servicio público de gas por redes, ahí, un poquito, gracias, perfecto, ahí está bien, gracias. El sector entonces del servicio público de gas por redes y propano indiluido, una aclaración, lo que es propano indiluido no queda excluido de esta política de segmentación, pero el servicio público de gas por redes tiene una particularidad o una peculiaridad climática, estacional, regional, que creo oportuna dar a conocer para entender luego lo que va a ser cuando toque el tema, la explicación de los topes que se han fijado, topes de consumo que se han fijado. Entonces, bueno, aquí en primer lugar vamos primero al mapa. En el mapa, este es el mapa en el que se analiza, ustedes pueden ver las distintas distribuidoras del servicio público de gas por redes, con la cantidad de usuarios que tienen cada una de ellas y cómo se distribuyen a lo largo de la geografía nacional. En esta tabla, que no sé si se alcanza a ver, lo que quería significar es que hay 8 categorías de usuarios residenciales por distribuidora, por subzona tarifaria, cada una de las cuales, por supuesto, esto es a nivel nacional, tiene su número de usuarios. Cada una tiene volúmenes promedio por mes y por año que en el total promedio nacional se acercan a los 97 metros cúbicos por mes. Ese es el promedio nacional para un consumo nacional entre todas las categorías de usuarios y todas las distribuidoras. Y hacia la derecha de la tabla ustedes van a poder ver lo que es son los umbrales por categoría, es decir, cada categoría y subcategoría de usuario residencial se ubica de acuerdo a los umbrales de consumo que están definidos para esa categoría. Entonces, lo que quise mostrar aquí, lo que quiero mostrar es 2 ejemplos, uno en cada punta, es decir, lo que sería un consumo, umbrales los más bajos que hay, que es en la provincia de Tucumán, y los umbrales más altos, que es en la provincia de Tierra del Fuego, para que ustedes vean la dispersión que existe entre los consumos de acuerdo a dónde se ubica ese usuario y, por supuesto,
desde ya también existen diferencias dentro de cada una de las distribuidoras, dentro de cada una de las subzonas tarifarias, hay diferencias también entre los residenciales, entre las categorías de usuarios residenciales. Acá hay una descripción un poquito más detallada ya de no solamente de las distribuidoras, en realidad son 10 prestadoras, porque ahí se incluyen, además de las 9 distribuidoras, se incluye Redengas, que se ubica o que presta el servicio en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Allí van a poder ver a su vez para cada una de las distribuidoras cómo se subdivide en subzonas tarifarias. Cada subzona tarifaria tiene sus 8 categorías de usuarios residenciales y cada categoría tiene su rango de consumo, estos umbrales que yo les mencionaba, donde se ubican entre un mínimo y un máximo. Como verán, es complejo, pero para lo que es nuestra política de segmentación y ordenamiento tarifario y uso eficiente del recurso y uso eficiente de los subsidios, es fundamental y una ventaja que en materia de servicio público de gas por redes esté ya ordenado y distribuido de esta forma. En este gráfico ustedes pueden, o en esta serie de gráficos ustedes pueden advertir cómo varía mes a mes los consumos, en este caso para una categoría que se tomó, R23, por provincia. Entonces van a ver, por ejemplo, arriba a la izquierda, cómo Salta y al lado de la provincia de Buenos Aires tienen un consumo que es prácticamente del orden de los 97 metros cúbicos por mes, por mes, que esto es el promedio nacional. Están cerca del promedio nacional, pero si ven, por ejemplo, los casos de abajo, de Tierra del Fuego y Santa Cruz, fíjense cómo están muy por encima del promedio nacional. Esto, por supuesto, tiene que ver con las particularidades climáticas de estas provincias, de esta zona de la República Argentina, donde el consumo de gas es muy superior al consumo de gas, por ejemplo, en este caso, como yo di el ejemplo de la provincia de Buenos Aires o inclusive Córdoba, Santa Fe, que están allí también mencionadas. Bueno, acá hay las curvas azules son los ejemplos ya para las distribuidoras, también cómo varían las curvas, no sé si se logra ver en los picos, ahí están mencionados los picos. Las curvas están graficadas igual, pero no están a escala. Si se van a la parte de abajo tenemos, por ejemplo, y a la derecha está la curva que tiene un pico para Camusi Sur, que es el orden de los 696, este es el promedio para la distribuidora, y si vemos en el costado arriba a la izquierda está Gasnor con el pico en el 83, en el momento de mayor consumo. Y las curvas que son naranjas, que están a la derecha, en esas curvas lo que se está señalando es, a su vez, para cada distribuidora, el tipo de uso que se le da al gas natural, donde por supuesto en la región patagónica o en las zonas más frías, abunda o es mayoritario el consumo para calefaccionarse. Por ejemplo, en el caso de Camusi Sur, el 84% del consumo de gas natural está referido al consumo para calefaccionarse, lo cual es absolutamente lógico, a diferencia de, por ejemplo, Gasnor, nuevamente el ejemplo que estoy dando arriba a la izquierda, donde se reparte, la calefacción es un 12% y donde el agua caliente representa un 58%. Estos son los comportamientos de consumo lógicos, esperables, de acuerdo a la variabilidad climática. Este es otro caso para ilustrar, y como les decía antes, todo esto tiene que ver con explicar de la mejor forma por qué los topes que ya en breves minutos voy a pasar a detallarles los topes de consumo que se han definido por subzona tarifaria y por categoría de usuarios. Y tiene que ver con, como dice ahí el título, el ordenamiento tarifario y de subsidio con criterio federal y comprensión climática. Algo de esto ha hecho el Frente de Todos cuando en 2021, el año pasado, se amplió el régimen de zona fría, que no es un subsidio, sino que se financia a través de un cargo en la factura de todos los usuarios de este servicio público, precisamente para que pueda haber una equidad a la hora de los gastos que tiene cada hogar, independientemente de donde esté alojado. La cantidad de gas demandada por los hogares, entonces, no se encuentra relacionada con el nivel de ingresos y se vincula directamente con condiciones climáticas, cantidad de participantes del hogar,
características constructivas de la vivienda y la eficiencia de los equipos domésticos. El consumo de gas por redes en los hogares ubicados en las regiones más frías duplica a las templadas. Esto es un promedio. Ahora, como ilustra el gráfico, en los casos más extremos, o si se quiere, sería un punta a punta, aunque todavía es más frío en la provincia de Santa Cruz, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires que un consumo para una vivienda igual a una vivienda en la provincia de Santa Cruz, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires 668 metros cúbicos por año, cuando en la provincia de Santa Cruz se ubica para la misma vivienda en 7.068 metros cúbicos por año, donde lo destinado a calefacción se incrementa en un 2000% entre la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Santa Cruz, es decir, una relación de 11-1. Este diferencial se explica centralmente por el uso de la calefacción, como les decía antes, requerido para climatizar los ambientes del hogar, y es determinante para conservar la salud y garantizar la supervivencia de sus integrantes. Acá no es que se están climatizando las veredas o esas frases muy no sé si graciosas, tristes, lamentablemente, que hemos escuchado los argentinos y las argentinas, sino que la calefacción en las provincias patagónicas y el uso del gas natural y poder tener un servicio público en calidad de derecho social que garantiza la concreción de derechos humanos, como vivir dignamente, bueno, en la Patagonia, además de vivir dignamente, es permitir la supervivencia. Ahí está. Bueno, esta tabla lo que está mostrando un poquito, la secretaria lo estaba explicando antes, es la información que tenemos preliminar de presentaciones en el RACE, discriminado a su vez por los niveles de ingresos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, esto es para gas natural, por supuesto, donde tenemos al día de la fecha el nivel 1 con aproximadamente 3% de los usuarios totales del servicio público, caerían dentro del nivel 1, para el nivel 2 tenemos un 31% de los usuarios totales, 2.880.000, y para el nivel 3, 2.600.000 usuarios inscriptos, lo cual representa para el nivel 3 un 28% de los usuarios totales de este servicio público. No inscriptos estamos al día de la fecha, este es corte el 31 de julio, ¿no? El RACE, corte 31 de julio, estamos en no inscriptos en 3.5 millones de usuarios. Bien, a ver, esperen que estoy buscando el texto, si está, bueno, si no lo paso a explicar. Importante tener en cuenta, el nivel 1 es el nivel al que se le va a aplicar la quita total del subsidio para todo su consumo. Esto es equivalente a un aumento del 167 en el precio del gas. Para el nivel 3, lo que vamos a hacer con estos topes que yo le mencionaba y contemplando las particularidades y las peculiaridades climáticas que tiene y estacionales que tiene la República Argentina, a su vez adaptado a las distintas subzonas tarifarias y a las distintas categorías, 8 por subzona tarifaria de usuarios residenciales, es que la decisión es para el nivel 3 es subsidiar un volumen equivalente al 70% del promedio entre umbrales mínimo y máximo para esa categoría. Reitero, se va a subsidiar hasta un 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría para cada subzona tarifaria. Y por supuesto, lo que esté por encima de ese 70%, o sea, el 30%, ese se va a aplicar se va a quitar el subsidio y se va a ir escalonadamente, progresivamente, a un aumento, o sea, a pagar el precio en gas pleno, es decir, un aumento del 167%. Los usuarios nivel 2 se les va a mantener la tarifa vigente, ahí no hay incrementos. Bien, esto que yo les estaba mencionando lo voy a pasar ahora al plano de números concretos. Entonces nosotros tenemos ahí, arriba de todo, la factura, estos son facturas en pesos por mes,
1.650, 1.393 para el nivel 2 y 1.650 para el nivel 3. Es una factura al mes de junio, son facturas promedio ponderado a nivel nacional y para consumo promedio ponderado. Entonces, el nivel 3, que es el aumento, la quita de subsidios se va a dar en 3 etapas, septiembre, noviembre y enero, lo mismo para el nivel 1 como para el nivel 3, bien digo, se va a dar en 3 etapas y ahí tienen un número que por supuesto guarda relación con el consumo promedio y con la factura promedio ponderado, tienen los aumentos en pesos. Si el nivel 1 va a pasar un aumento en septiembre de más 338 pesos a partir de los 1.650, noviembre 468 y enero 2023, con lo cual vamos a tener una variación acumulada de aproximadamente 1.500 pesos que se van a agregar a los 1.650 para el nivel 1. Y para el nivel 3 se va a pasar de 1.650 con esos aumentos progresivos. El total acumulado da aproximadamente 500 pesos para ir a una factura a enero de 2023 de 2.146 pesos. Reitero, estos son facturas promedio ponderado con consumo promedio ponderado a nivel nacional. Bueno, esto es simplemente un repaso de lo que fueron los incrementos en marzo para el Servicio Público de Gas por Redes. En marzo de 2022 se aplicó un incremento del 20% promedio en factura. Esto fue para usuarios residenciales por variaciones en la remuneración en los segmentos o la tarifa de transporte y distribución de gas. En junio de 2022 se autorizó la suba del precio del gas en boca de pozo para los usuarios no beneficiarios de la tarifa social, que significó un impacto promedio del 18.5, esta es la resolución 403 de 2022, y entonces ahí es donde nos ubicamos en esta tabla, en los aumentos, en el valor de 1.650 a partir de junio. Ese es el punto de partida a partir del cual se aplica, como decía bien la secretaria, se aplica la política de segmentación y ordenamiento tarifario, ahorro fiscal y ahorro y uso eficiente del recurso y los subsidios a partir del decreto 332 con el establecimiento de estos 3 niveles de usuarios y en estos aumentos diferenciales y progresivos que se van a dar a partir de septiembre, noviembre y hasta el mes de enero. Bueno, acá simplemente yo les quiero mostrar, en este caso tenemos el mapita de lo que es Metrogas con sus 2 subzonas, Capital Federal y Buenos Aires, donde ustedes ven ahí que se definen todas las categorías de usuarios, de R1 a R34, la cantidad de usuarios, y ahí van a ver los volúmenes subsidiados, es decir, esos son los topes. Nosotros lo que hacemos es buscar un volumen fijo a ser subsidiado. No vamos a subsidiar un porcentaje del consumo en general. Estamos poniendo un tope y ese es el volumen fijo a subsidiar. Esto, por supuesto, es en lugar de haber tomado consumos promedio directamente, lo cual consideramos que era por ahí más objetable, porque para tomar un consumo promedio directamente había que ver, o sea, en qué año se toma, si hizo frío o calor. Entonces, por eso lo que hicimos fue, como yo les decía antes, construir un punto medio, un promedio que surge para cada categoría, para cada subzona tarifaria, del umbral mínimo y máximo de esa categoría en esa subzona tarifaria. Ese es el promedio. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si ahí se advierte que un R21 tiene un tope de 403. Ese es el 70% de ese promedio que surge de estar en el medio, para decirlo bien coloquialmente, entre el mínimo y el máximo de esa categoría, de umbrales de esa categoría. Ese es el tope, ese es el volumen fijo, ese es el 70% que se va a subsidiar. Lo que se consuma por encima de ese 70%, es decir, el 30% restante, va a tener se va a hacer la quita de subsidio para el componente precio del gas. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, el R21, 403, ese es el promedio entre el máximo y el mínimo para ese umbral, 2.1, y sobre ese 403, lo que hicimos nosotros fue, cada uno de esos promedios,
lo mensualizamos, lo estacionalizamos, porque ese es el promedio anual. Entonces lo que hicimos fue, como obviamente el consumo es muy variable, como veían antes, las curvas son muy pronunciadas, en invierno se consume mucho más que en verano, y ese se va desde enero, aumenta, se hace el pico en invierno y luego vuelve a descender. Entonces lo que nosotros hicimos fue ese promedio, ese tope fijo, lo mensualizamos, lo estacionalizamos y lo adaptamos a cada subzona tarifaria y a cada categoría de usuario, para que el consumo promedio que nos da para cada categoría, para cada subzona, sea lo más parecido a ese promedio entre umbrales. Entiendo que esto es complejo de entender y además complejo de explicar, pero bueno, lo importante acá, insisto, es que lo que se definió es un volumen fijo a ser subsidiado. Un volumen fijo y no subsidiar un porcentaje del consumo independientemente de cuál fuera. Ese volumen fijo tiene que ver o está muy bien representado en función de los consumos normales y habituales de cada argentino y argentina en función de su lugar en el que reside, la estacionalidad del lugar, por supuesto, o sea, de cada subzona tarifaria y a su vez de cada categoría. Esto es otro ejemplo, esto es para Gas Cuyana, que esto es San Juan, ahí más en amarillo, San Juan, Mendoza y San Luis, donde van a estar para cada categoría los topes, el volumen subsidiado, ¿no? El tope, a partir del cual se quita el subsidio si se pasa de ese volumen fijo. Acá hay otros ejemplos para el caso de Gasnea y Redengas, y acá tenemos ejemplos con las distintas subzonas para Camusi Gas del Sur, que además tiene otras subzonas. Fíjense ustedes cómo varía, por ejemplo, Chubut Sur, tenemos la región verde, Tierra del Fuego es la clarita, bien abajo, por supuesto en Tierra del Fuego, Santa Cruz Sur es la azul y Chubut Sur la verde. Así que bueno, de esta forma nosotros consideramos que está bien representado los consumos habituales y normales para cada mes y contemplando las particularidades de cada subzona tarifaria de la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Federico. Algo que no quería dejar pasar, para ser más clara. Este plan de tarifas más justas y responsables ha tratado de tener una visión lo más federal posible en función de la disponibilidad de los datos. Nos encontramos con mucha mejor calidad y cantidad de datos en gas que en energía eléctrica, y este es un poco el espíritu, ¿no? Tener una mirada muy federal que contemple la realidad de cada uno de los argentinos y las argentinas, teniendo un país tan vasto y tan amplio con diferentes circunstancias. Otro tema que me parece importante aclarar. En este nivel 1, donde se están encuadrados aquellos de altos ingresos y aquellos que no se inscribieron, que no solicitaron el subsidio, así como también el segmento de energía eléctrica de generales, este segmento estaba previsto quitar de forma paulatina los subsidios en 3 tramos. Originalmente se habían previsto 3 tramos iguales, pero en función de que teníamos un porcentaje importante de usuarios que no solicitaron el subsidio, hemos tomado la decisión de que el primer tramo se va a hacer una quita del 20% del subsidio y en los otros 2 bimestres el 80% restante en 2 etapas iguales. O sea, se quitaría en el primer tramo el 20%, en el segundo tramo el 40% y en el tercer tramo el 40%. Esto también, ¿por qué? Porque preveemos que los costos, sobre todo de energía eléctrica, van a tender a bajar. Entonces, para la gente va a ser mucho más accesible el primer tramo si quitamos el 20% del subsidio. Otro concepto importante, que de este valor tope, tanto en gas como en energía eléctrica, no es que si uno se pasa pierde todo, sino de que en razón a la progresividad sobre el incremental al tope se va a hacer la quita del subsidio. O sea,
Por ejemplo, en energía eléctrica, el tope que fijó el ministro Sergio Massa fueron 400 kWh de consumo. Cuando uno consume 450, no es que pierde sobre los 450, sino sobre los 50 incrementales. Lo propio en gas. Ahora pasamos a energía eléctrica. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Yo voy a aprovechar la exposición que ya hizo la secretaria y el subsecretario Bernal y voy a ir directamente a ver los efectos que la aplicación de esta política va a tener con ejemplo en algunas facturas. Como bien decía la secretaria, en el caso de la electricidad, la regulación es mayoritariamente provincial o jurisdiccional, hay incluso municipios. Hay casi 700 distribuidoras a lo largo y a lo ancho del país, de todos los tamaños. Hay reparticiones públicas provinciales, cooperativas, empresas muy grandes. Y eso hace que haya mucha disparidad, digo, en las situaciones tarifarias. Hay algunos que en la factura de la energía eléctrica se perciben otros conceptos más allá de la electricidad y de los tributos, ¿no? Que una parte también significativa, cuando digo tributos no es solamente impuestos, hay impuestos nacionales, provinciales, tasas, cuotas que se pagan. Así que el cálculo lo hacemos sobre la factura total, cuál es la incidencia de la parte nacional y cómo se definió la quita de subsidio en esta primera etapa, bien decía también la secretaria, al nivel 1, que son los usuarios que han hecho el registro y han acreditado altos ingresos o alta capacidad contributiva, o los que han decidido no hacer todavía la solicitud de subsidio. Solamente a eso, que son la minoría de los usuarios, del 100% del subsidio que hoy tienen del Gobierno Nacional, se les va a retirar en esta primera etapa el 20%, nada más. A los usuarios que quedan en nivel 2, que son los que han solicitado y que son la mayoría, más de la mitad, que entendemos como ingresos bajos, no se le va a modificar de ninguna manera, digo, el subsidio que hoy reciben. Y a los usuarios de nivel 3, que es la clase media, los que han evidenciado clase media, van a tener hasta los primeros 400 kWh mensuales subsidiados, y por arriba de los 400 kWh, el incremental van a perder el subsidio y van a ir al mismo precio sobre esa diferencia que el nivel no subsidiado, que el nivel 1. Para que tengamos presente, el promedio en la Argentina es de menos de 300 kWh mensuales, por lo cual entendemos que en 400 entra más del 70% de la demanda. Solamente con estas medidas logramos acercarnos al orden fiscal que necesitamos en materia de subsidio, y también se busca incentivar el ahorro del recurso, ¿no? De la electricidad, no llegando a medidas tan drásticas, a lo mejor como vimos al principio están tomando algunos países de Europa, pero sí con un incentivo tarifario que haga que las familias cuiden o no utilicen la energía si no reciben con eso alguna satisfacción de alguna necesidad, un confort, no desperdiciarla. Y también se tomó la decisión de que los usuarios generales, digo esto, los comercios, no tengan el mismo precio de la electricidad que el segmento 1, que pierde el 20% del subsidio. Las facturas quedan aproximadamente así. Tomamos como ejemplo Santa Fe, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán, EDEA, que es la parte de la costa, digo Chascomú hasta el partido de la costa y para el sur, hasta Necochea y un poco más, y EDESUR, que es la parte sur de la ciudad de Buenos Aires. Y en todos casos ven cómo está antes de impuestos la factura hoy y con la adecuación tarifaria a cómo queda. Vemos que la variación porcentual, por eso siempre resistimos en materia de energía eléctrica a dar porcentuales, varía mucho, digo en algunos casos un 25%, en otros puede ser un 50%, pero en pesos, en definitiva, que es lo que interesa, son entre 800 y 850 pesos, digamos, por factura, en una media de 300 kWh estamos comparando, que es más que el consumo promedio y que queda todo subsidiado. Entendemos de nuevo, con esta medida es algo que protege a las familias, que pone a los comercios que usan la electricidad quizá como un insumo de lucro a la par de las familias con mayor capacidad de pago. Sigue abierto el registro para que se sigan registrando los que aún han decidido no hacerlo.
Y con este esfuerzo de la minoría de los usuarios se logra o se acerca al orden fiscal y esperamos que se incentive un uso racional de la energía. Bueno, reiterar de que en este programa, si bien por supuesto estamos alineándonos al pedido del ministro Sergio Massa, de la manera más responsable y comprometida que podemos, queremos que esta medida no tan solo sea encaminar hacia un Estado más eficiente y ordenado, sino, de nuevo, concientizar sobre que la energía es un recurso que todos debemos cuidar y que es un recurso que también nuestro país necesita para el desarrollo de la industria y el crecimiento de nuestro país. Ahora, Malena nos va a comentar sobre el ahorro en IASA. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Quiero comenzar la exposición de AISA dando una declaración. El agua es un derecho humano y desde el gobierno del presidente Alberto Fernández estamos caminando hacia la universalización de estos dos servicios, tanto del agua como del saneamiento cloacal. Esto es aumentar la cobertura y con la cobertura claramente tiene que aumentar el presupuesto. AISA brinda dos servicios a 14 millones de personas en la capital federal y 26 municipios del conurbano bonaerense. Estos dos servicios se brindan como en casi ningún país, canilla libre, decimos nosotros de manera coloquial. Esto significa los 365 días del año, las 24 horas del día y sin ningún tope. Uno podría dejar durante todo el año, durante todo el día, una canilla abierta y no se le suspendería en ningún momento ese servicio. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona necesita por día 180 litros para hidratarse, preparar sus alimentos, asearse, asear su casa. En Argentina, este número se incrementa a 325 litros por día por persona. Si hacemos la cuenta, una familia tipo en Argentina por día se consumen 1.300 litros y queda en el segundo lugar, atrás de Venezuela, de los países que más consumen. Un usuario o usuaria de AISA paga apenas el 36% de lo que cuesta producir un litro de agua. El resto es subsidio. Con este cuadro que ahora vamos a comentar, el ahorro para el año en curso, es decir, noviembre y diciembre, porque el impacto en las facturas será a partir del 1 de noviembre, será de 2.000 millones de pesos. Para el año 2023 será de 45.000 millones el ahorro. Por otro lado, estamos en un camino, en un proceso hacia la micromedición de todas las cuentas, de las 3,5 millones de cuentas que tiene AISA. Esto quiere decir medir cada casa, medir el consumo de cada familia, para a partir de ahí, dentro de un tiempo, poder reajustar este cuadro tarifario. También quiero decir antes de comenzar que no llegamos con este nuevo sistema de subsidios a la tarifa de equilibrio. Si nosotros quisiéramos llegar a la tarifa de equilibrio, debiéramos
aumentar la tarifa un 400% para todos los y las usuarios. Por eso, tanto como en energía, nosotros pedimos el consumo responsable. El agua es un elemento vital para todas y todos. Ese consumo responsable tiene que ir de la mano con el precio, porque el precio finalmente también le pone valor a este recurso. Ya tenemos puesto. Bueno, perfecto. Las características de los subsidios en AISA tienen que ver con 3 pilares. El primero es que hoy representa el 64%, como les decía recién. El costo del subsidio a los servicios es del 64%, por eso la gente paga el 36% de su tarifa. El subsidio hoy es recibido por todos y todas los usuarios y las usuarias de manera general y homogénea. Por lo tanto, la distribución termina siendo injusta. Pagan lo mismo o reciben lo mismo en subsidio los más ricos y los más pobres. El régimen tarifario de AISA presenta subsidios cruzados progresivos, es decir, que los usuarios de mayor capacidad contributiva poseen facturas por encima de la media para compensar facturas por debajo de la media para aquellos usuarios de menor capacidad contributiva. Sin embargo, los usuarios de mayor capacidad contributiva reciben mayores montos de subsidio porque sus facturas son mayores. Nuestra propuesta, en lineamientos generales, consta de 5 pasos. El primero, la explicitación del subsidio, cosa que hoy no sucede. Hoy los usuarios y las usuarias reciben la factura y no saben cuánto de eso está subsidiado por el Estado Nacional. Por lo tanto, calcularemos el subsidio a cada cuenta y será explicitado en la factura a partir del 1 de noviembre. El segundo paso es el esquema de segmentación, que a su vez tiene 2 pasos. Uno, la utilización de los coeficientes zonales, que es el instrumento que tiene el régimen tarifario, y otro, que es el mantenimiento del subsidio a través de un registro, como las energéticas, y además la tarifa social. La tarifa social no es un dato menor. La tarifa social y comunitaria son subsidios focalizados, selectivos, que tiene AISA ya desde el comienzo de la concesión. El tercer paso es la reducción de subsidios de manera diferenciada y gradual. Esa adecuación se realizará de distintas cuantías de acuerdo a los distintos niveles y será progresiva y paulatina para algunos de los usuarios y usuarias, Los usuarios residenciales tendrán una quita de reducción según su nivel socioeconómico. Los usuarios no residenciales tendrán un proceso de reducción de subsidio en etapas para todo el conjunto. Los instrumentos de protección serán el programa propio, que recién comentábamos, la tarifa social y la tarifa comunitaria también, que es para no residenciales que realizan actividades sociales, es decir, bibliotecas, clubes, sociedades de fomento, merenderos, comedores, etcétera, etcétera. Y por supuesto el mantenimiento del subsidio como instrumento de protección adicional para aquellos que crean que no pueden pagar la tarifa a partir de la reducción del subsidio. En el siguiente cuadro se ve el esquema de segmentación según los niveles zonales. Los residenciales
de nivel zonal alto implican el 14% de los casos, del medio el 27% de los casos y del bajo o medio bajo del 47% de los casos. La diferencia es aquellos que son no residenciales, que son un 9% de los casos. Sin embargo, los no residenciales nos implican un 30% de la facturación anual y los residenciales un total del 69%. En esta filmina, la siguiente por favor, en esta filmina se ve cómo impacta en los niveles zonales. RCF significa Región Capital Federal, RN, Región Norte, RO, Región Oeste, RSE es la región sudeste y la siguiente es la región sudoeste. La propuesta de segmentación de los subsidios, la siguiente filmina por favor, implica que los niveles zonales altos a partir del 1 de noviembre dejen de percibir el subsidio en su totalidad, que el nivel zonal medio lo haga en 2 etapas, una a partir del 1 de noviembre del 40% y otra a partir del 1 de enero del 20% para llegar a marzo sin subsidios. Y el nivel zonal medio y medio bajo tendrá a partir del 1 de noviembre el 45%, en enero el 30%, en marzo estará en el 15% y el 15% se sostendrá para acompañar a aquellas y aquellos compatriotas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los no residenciales serán 2 pasos. Primero sostendremos el 40%, luego el 20%, para llegar a marzo del 23 con el 0%. El segmento más bajo y las actividades comunitarias, como ya lo dijimos en 2 ocasiones, tendrán la tarifa social. Esta tarifa no tendrá ningún cambio. No tendrá ningún cambio en términos de posibilidades de acceso, pero sí desde AISA fomentaremos, como venimos haciéndolo, acercándonos a los barrios, acercándonos a las usuarias, a los usuarios, trabajando junto con el sector energético, con el CINTIS, con ANSES, para que ningún vecino o vecina que no pueda tramitar su tarifa social y comunitaria dejen de hacerlo y que nosotros podamos acompañarlos, no solamente nosotros, sino el ente regulador y la agencia de planificación. Y por supuesto el mantenimiento de subsidios, ¿no? El registro de aquellos que creen que no pueden pagar y necesitan entonces del subsidio que brinda el Estado Nacional. Bueno, hay aquí una breve referencia a la tarifa social, ya lo hemos conversado, es un programa propio de la concesión, aunque esté establecido en el marco regulatorio, presenta condiciones de acceso y otorgamiento de beneficios flexibles y equitativas, tiene en cuenta los ingresos del hogar, su composición, los gastos en vivienda y salud, y se adecúan los montos a la efectiva capacidad de pago que tenga esa familia. Actualmente el 7% de los usuarios y usuarias residenciales están inscriptos y reciben la tarifa social. En cuanto a la tarifa social, no tenemos límites presupuestarios, para que quede claro. Toda familia que quiera inscribirse, que debe inscribirse, no cuenta, y que, por supuesto, cumple con los requisitos, no va a tener una denegatoria.
si bien nosotros somos quienes implementamos la tarifa social, este régimen es controlado, monitoreado por el ente regulador, el ERAS. El mantenimiento del subsidio se hará según las... creo que es una anterior, una filmina anterior, lo están pasando allá. El mantenimiento del subsidio permitirá mantener el nivel de subsidios correspondientes al sector medio o bajo a aquellos hogares que reúnan alguna de las siguientes condiciones: ingresos netos menores a un valor equivalente a 2 canastas básicas total para un hogar tipo 2, según el INDEC, tenga un integrante del hogar con certificado de vivienda RENAVAP, un domicilio donde funcione un comedor, un merendero comunitario, como estábamos hablando hace un rato, registrado en el RENACOM, debe estar registrado en el RENACOM, al menos uno o una integrante del hogar que posea pensión vitalicia a veteranos de guerra, al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad expedido por autoridad competente y, considerando a los y las integrantes del hogar en su conjunto, tengan un ingreso neto menor valor al equivalente de 3 canastas básicas totales para un hogar tipo 2 según el INDEC. No podrán acceder a aquellos hogares que sean propietarios o propietarias de 2 o más inmuebles, considerando a los integrantes del hogar en su conjunto, o sean propietarios de un vehículo de hasta 3 años de antigüedad, excepto los hogares donde exista al menos uno conviviente con certificado de discapacidad. El beneficio podrá solicitarse en cualquier momento y tendrá 1 año de vigencia, luego tendrá que volver a tramitarse. Los efectos de las medidas en este cuadro que a continuación van a ver, no quiero hacerlo, están ahí, se los vamos a dar para que puedan verlo, pero es importante saber cuál es el impacto real, ¿no? en pesos. También la factura promedio del área o el segmento alto es de 841 pesos hoy, y en junio del 23 va a llegar a 2.099 pesos. El segmento medio es de 754 pesos y llegará en junio del 23 a 1.883 pesos. El medio y bajo es de 707 pesos, el promedio llegará a 1.500. Es decir, que el total de los residenciales, hoy la factura promedio de AISA por los 2 servicios es de 752 pesos y llegará en promedio para todos los residenciales en junio del 23 a 1.765 pesos. La tarifa social hoy es de 206 pesos y quedará en 206 pesos. Los no residenciales, la factura hoy es de 2.814 pesos y quedará en 7.026 pesos en junio del 23. Por último, hay una última donde hay algunas consideraciones finales. El efecto de las medidas en términos de impacto sobre los ingresos hogareños realmente no es significativo. En los últimos 3 años se redujo del 0,8% por cada servicio al 0,2%. Los servicios de agua y saneamiento continúan siendo los de menor incidencia en el presupuesto de nuestros hogares. El subsidio generalizado actual al servicio de agua y saneamiento no es una política efectiva en materia de redistribución del ingreso ni en fortalecimiento de los ingresos de los hogares más desfavorecidos, y entonces requiere de estos cambios. La segmentación de subsidios contribuye a mejorar la asignación de recursos públicos, reduciendo la porción de los mismos destinada a sectores de buen poder adquisitivo. La tarifa social de AISA y el complemento del mantenimiento de subsidio garantizan la protección de los hogares más desfavorecidos, más vulnerables, y minimiza los errores de exclusión.
Luego hay una última filmina que muestra con cada decil, cada segmento, con cada decil, cómo es el incremento. Así que se las pasaremos para que puedan evaluarla, mirarla, para no hacer más largo esta presentación. Por último, sí quiero mostrarles cómo es hoy algunos de los edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires, cuál es la factura. Tenemos el edificio Cábana, un edificio emblemático que tiene unidades funcionales 113 y la factura media es de 1.951 pesos. Pero no sé si se ve desde allá. Por otro lado, tenemos el Yató de Libertador, también muy conocido, que tiene 157 unidades funcionales y la factura media mensual es de 3.936 pesos. Pero ¿se ve ahí? Por último, una vivienda en San Isidro que ocupa casi una manzana, tiene una factura media mensual de 13.610 pesos. Estos no es más o menos, son datos sacados de las facturas realmente. Digo, me parece que muestra cómo necesitamos cambiar de verdad, cómo necesitamos segmentar de verdad para que quienes más tienen y más pueden acompañen a quienes menos tienen y menos pueden. Esta Argentina golpeada, esta Argentina que no escapa a las consecuencias de una pandemia y a las consecuencias de una guerra, pero que tampoco escapa, en el caso de AISA, a los tarifazos producidos en el gobierno anterior, y esto quiere decir que cada vez que se aumentó de manera desmedida las tarifas energéticas, AISA, que su segundo insumo es la electricidad y es uno de los consumidores más importantes que tiene Argentina, golpeó fuertemente en su presupuesto. Si a eso le sumamos la falta presupuestaria o el déficit presupuestario del gobierno anterior, lo que vemos es no solamente la desigualdad en términos de la facturación, sino que además vemos la desigualdad en términos de acceso a ambos servicios. Por eso, hoy estamos haciendo un poco más justo el servicio de agua potable y el saneamiento cloacal, dos servicios que son derechos humanos, dos servicios que subieron al lugar 6 de los ODS de Naciones Unidas y que tenemos el compromiso de llegar al 2030 con estos servicios universalizados. Muchísimas gracias. Bueno, ahora quedamos abiertos a preguntas. Buenas tardes, acá Laura Ojeda de Noticias Argentinas. Quería saber, recién indicó la señora Galmarini cuál va a ser el ahorro para noviembre y diciembre de 2.000 millones y para el 2023 de 45.000 millones. Todo este esquema total y completo de reducción o quita de subsidios, ¿qué significa o cuál es el ahorro que va a significar para el fisco? ¿Qué tal? Gracias por la pregunta. Muy bueno. El ahorro fiscal que nosotros estimamos en materia energética, de energía eléctrica y de gas, para el 2022 es de 47.500 millones y en base anualizada de 455.000 millones. Esto es más de lo presupuestado originalmente cuando se arrancó el tema de la segmentación. ¿Por qué? Porque cuando se comenzó la idea de la segmentación se estimaba que solamente el 10% no iba a solicitar el subsidio. Hoy tenemos en energía eléctrica 4,5 millones de usuarios aún no inscriptos y 3,5 millones en materia de gas. Si bien estimamos que de esta cantidad de población que aún no ha solicitado el subsidio y que por otro lado agradecemos a aquellos contribuyentes que están ayudando al orden fiscal, estamos cruzando las bases de datos para identificar aquellos con excepciones en la tarifa social,
los que están en RENAVAP, aquellos barrios carenciados, RENACOM, así que de esta población preveemos también que se va a ahorrar. Por otro lado, también hemos decidido avanzar sobre el segmento general. Industria ya hoy no tiene subsidio, estaba previsto originalmente solo el segmento residencial, así que en base a esto tenemos un aumento del ahorro fiscal, pero volvemos a reiterar de que este plan de actualización de tarifas, por supuesto, es muy importante en materia de orden fiscal, pero sobre todo entendemos que es un plan de distribución y redistribución de subsidios mucho más justo.